En un mundo de desigualdades e injusticias, donde las voces de los trabajadores luchan por ser escuchadas. Tenemos un espacio de resistencia y unidad. El programa que trae las noticias más importantes del mundo laboral y sindical en el Perú. Aquí analizamos, debatimos y caminamos juntos hacia la justicia social. Porque queremos un trabajo con derechos, porque la fuerza está en la clase trabajadora. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidos a la primera edición de El Noticiero de la Comuna. El espacio quincenal que vamos a desarrollar cada 2 martes, donde traeremos noticias, análisis y voces del mundo sindical. Porque todos queremos trabajo con derechos. En este primer programa nosotros vamos a conversar en primer lugar con Melchor Burga. Melchor Burga es secretario general del Sindicato de Trabajadores de Hipermercados Totus del Perú. Nosotros sabemos que en el caso de la empresa Totus y sus trabajadores, ellos ya vienen desarrollando una negociación colectiva desde hace algunas semanas y este proceso tiene algunas dificultades. Por eso queremos darle la bienvenida aquí a Melchor Burga y empezar con una primera pregunta. Melchor, ¿cuál es la situación actual del proceso de negociación colectiva entre el sindicato y la empresa Totus? ¿Qué puntos son los más difíciles de resolver? Excelente iniciativa. Estoy seguro que muchas organizaciones sindicales, por intermedio de sus dirigentes, van a exponer sus problemáticas y llevar el mensaje a sus afiliados y a la ciudadanía en general. Relacionado a su pregunta, es verdad, nosotros estamos hoy en día en un proceso de negociación con la compañía, estamos en una etapa de conciliación y hemos llegado pues a esta etapa en una situación bien compleja, donde por parte de la empresa no todavía vemos una buena voluntad en solucionar a nuestro petitorio de pliegos reclamos. Entendemos que la empresa ha introducido algo que ellos denominan el modo PRO, donde los trabajadores se vuelven prácticamente polifuncionales, que es algo que está muy en boga en el círculo empresarial. ¿Cómo ha afectado este nuevo modelo de trabajo a los empleados y por qué el sindicato considera que este modelo PRO y el bono PRO no es suficiente? Sí, como usted mismo lo menciona, últimamente las multinacionales en Latinoamérica han aplicado este sistema en algunos países lo llaman la polivalencia, en el caso nuestro es el bono pro. El bono pro impacta en el trabajador en el sentido en la sobrecarga laboral. Entonces, hay un impacto no solamente en la sobrecarga laboral, sino también emocionalmente. Ahora, nosotros como organización sindical hemos transmitido a la empresa sobre algunas falencias en este modo PRO porque el trabajo que realizan los trabajadores a nivel nacional no es equitativo y consideramos que todos no hacen el mismo esfuerzo para obtener este bono como lo ha implementado la compañía. Para que nuestros oyentes más o menos entiendan de qué se trata. Todos seguramente conocen un supermercado y también conocen los supermercados de Totus. El modo pro, entonces, lo que supone es que un trabajador que, por ejemplo, antes se dedicaba solamente a hacer caja, ahora va a ser de caja, es decir, va a ser cajero o cajera, pero también va a hacer otras actividades. ¿Es así? Es correcto. Este, el modo pro significa que el trabajador va a hacer diferentes funciones en distintas áreas. Entonces, como le mencionaba, nuestra nueva forma de trabajo ha impactado en el trabajador tanto en la sobrecarga laboral como también emocional. Y hasta el día de hoy, que ya tiene más de un año esta aplicación del modo pro, todavía no vemos
unos resultados al 100% tal como lo mencionó la empresa al inicio de esta nueva forma de trabajar. ¿Qué actividades diferentes, por ejemplo? Por ejemplo, en esta cadena de supermercados hay que dividir en tres partes, ¿no? El área de perecibles, los no comestibles y comestibles, ¿no? Entonces, por ejemplo, los trabajadores de perecibles en algunas áreas, por ejemplo, pueden hacer caja. Los cajeros también pueden hacer otras funciones en bazar, en textil. Los de abarrotes, los que despachan los productos por internet, también pueden cubrir otros espacios. Entonces, hoy en día, la mayor parte de estas funciones están enfocadas en cubrir los espacios en el área de cajas. Entonces, como ya lo mencioné, muchas veces todos los trabajadores no hacen esa función de la conectividad y contribuir con el trabajo equitativo en todas las áreas. Claro, entonces es una labor efectivamente más intensa y es una labor con mucha mayor responsabilidad porque yo me imagino que encargarme del cobro, de la caja, supone una mayor tensión, no puedo cometer errores, todo me tiene que cuadrar y además muchas veces los clientes están apurados o están de mal humor y todo eso lo cargan sobre las personas, muchas veces las mujeres que se encargan de la caja. Ahora todos los trabajadores podrían pasar por esta actividad. ¿Para esto han recibido capacitación? Al inicio, claro que sí, se recibió capacitación, los que han optado por este sistema del modo pro. De hecho, todos los trabajadores que hoy en día ingresan a la empresa tienen que firmar este anexo del modo pro y sí pasan por un proceso de capacitación. Y el beneficio económico, porque ahora entonces yo como trabajador voy a tener más labores, más responsabilidades, ¿es un beneficio significativo? El beneficio económico es trimestral. De hecho, para cumplir esos beneficios tenemos ciertas mediciones de las cuales se tiene que cumplir. Caso contrario, si uno no cumple los objetivos trazados por la empresa, uno no puede lograr dicho mediciones, bono. Es decir, metas. Metas, es correcto. Si el trabajador no cumple con esas metas, no recibe el bono. Así es. Hay tres factores que son medibles y se tiene que cumplir esos tres factores para lograr obtener ese bono. Claro, entiendo. Entonces, en ese sentido, ahora en la negociación colectiva, ¿qué es lo que ustedes están exigiendo? Bueno, en el tema de la negociación colectiva está el incremento al sueldo básico, un reconocimiento por el costo del tema de la movilidad, un reconocimiento también a la labor que hacen los trabajadores en las áreas frías, una mejor bonificación por los estudios y el respeto a las cláusulas permanentes de los convenios anteriores, de las cuales la empresa desde que inició esta negociación no ha respetado los montos establecidos en convenios anteriores. Es decir que hay cláusulas que ustedes ya tenían pactadas y que deberían de respetarse, pero la empresa está ofreciendo una cantidad menor. Es correcto. Sin embargo, ha habido una inflación. Sí, de hecho todos sabemos que la canasta básica familiar está por encima de lo que hoy en día perciben los trabajadores y nosotros consideramos que nuestras demandas que están dentro de nuestro petitorio son justas, recogidas de las diferentes necesidades de los trabajadores a nivel nacional de las distintas ciudades. Muy bien. Y dígame, ¿qué es lo que usted le diría ahora a la empresa si estuviera aquí al frente? Bueno, que evalúen, que hagan un análisis más profundo. Consideramos que la empresa sí está en las condiciones de mejorar su propuesta, de aperturar un diálogo más sincero y dar una solución a este convenio colectivo. Es por primera vez después de 12 años que estamos en una situación compleja. Anteriormente, los 6 convenios anteriores que tenemos, todos han sido firmados en trato directo. Si bien es cierto, hoy en día hay un cambio de gerencia,
pero eso no significa que debe haber un cambio también radical en aras de la buena voluntad de solucionar un convenio colectivo. Entonces, una vez más, nosotros invocamos a la empresa a analizar profundamente nuestros puntos establecidos en nuestro convenio y dar una solución a esta negociación. Para nuestros oyentes, la negociación colectiva es un proceso legal, es un proceso que está normado por la ley, que tiene varias etapas. Empieza con la presentación del pliego de reclamos, que es lo que hace el sindicato, que es lo que hizo el sindicato de la empresa Totus, presenta su pliego de reclamo y luego se abre la etapa de trato directo, en donde la empresa y el sindicato se reúnen frente a frente, cara a cara, y discuten ese pliego. Entiendo que esa etapa ha concluido y luego viene la etapa de conciliación. Ustedes están ahora en la etapa de conciliación. Es correcto. La etapa de conciliación es la misma, pero allí se incorpora el Ministerio de Trabajo y las reuniones se realizan en el Ministerio de Trabajo. Normalmente, por lo que tú me cuentas, siempre ustedes habían cerrado en la etapa de trato directo. Esta es la primera vez que se han visto obligados a ir hasta el Ministerio de Trabajo. Sí, nosotros lamentamos que después de 12 años de tener una excelente relación en estos procesos de negociación colectiva, hayamos llegado a estas instancias. ¿Cómo explicas este cambio en la política o la orientación o la estrategia de la empresa? La empresa argumenta algún cambio, de hecho, de la gerencia. También ha hecho mención sobre el tema del bono PRO. Ha mencionado por medio del modo PRO hay un incremento sustantivo a los ingresos del sueldo básico, pero nosotros consideramos que no es tan cierto porque los bonos no tienen que ver nada con el sueldo básico. Adicionalmente, el bono PRO no tiene que ver absolutamente nada con nuestro proyecto de negociación colectiva. Claro, muy bien. ¿Qué le dirías a los clientes de la empresa Totus en esta difícil coyuntura? A los clientes, como siempre, agradecerlos por preferirnos siempre durante estos años de la compañía en Perú, pero asimismo también invitarlos a la solidaridad. Si en algún momento nos ven o ya nos vieron en las puertas de las tiendas protestando hacia nuestra empresa por una solución hacia nuestro pliego de reclamos, es porque consideramos que nuestras demandas son justas. Los clientes que nos visitan a tienda encuentran los pasadizos, las góndolas bien exhibidos, los productos de buena calidad, y ese trabajo es el trabajo conjunto, no solamente de los líderes, sino también de la fuerza laboral de los trabajadores que están en piso. Entonces consideramos que nuestras demandas son necesarias para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, para garantizar lugares seguros y saludables en nuestro trabajo. La empresa Totus fue fundada el 1 de noviembre del 2002, llegó a nuestro país, y los primeros locales fueron abiertos en Megaplaza y Lima Norte. Desde allí se ha ido expandiendo, es una de las cadenas de supermercados más importantes, tiene más de 20 supermercados en Lima y aproximadamente 10 en provincia. Es parte del grupo Falabella de Chile. Su facturación promedio anual es de 5.500 millones de soles al año. ¿Y el sindicato es un sindicato también nacional? Sí, nosotros tenemos presencia en 10 ciudades. Somos un sindicato que representamos a más de 600 familias y sí tenemos presencia a nivel nacional. ¿Cuántos afiliados tienen? Aproximadamente 660 afiliados más. Es un sindicato grande, es un sindicato importante en el movimiento sindical. Finalmente, Melchor, ¿qué es lo que podemos esperar si es que esta situación no logra resolverse? ¿Cuáles son las medidas de presión que ustedes están pensando? Nosotros siempre nuestra esencia ha sido el diálogo con la compañía, pero sí también estamos convencidos de que el diálogo tiene límites. En caso que se agote todas estas instancias, vamos a tomar todas las medidas que están establecidas dentro de la ley, y si en algún momento tenemos que tomar medidas más fuertes, como una posible huelga, lo haremos. Como organización sindical, los que somos parte de este sindicato,
un sindicato que representa a la juventud, a las madres de familia, padres de familia a nivel nacional. Estamos unidos en esta 7ª negociación y vamos a hacer nuestro máximo esfuerzo como junta directiva, como comisión negociadora, a llegar a buenos acuerdos con la compañía. Muchas gracias, Melchor. Esperemos pues que la empresa Totus escuche a los trabajadores y que esta situación se resuelva sin llegar a escalar el conflicto laboral, por el bien de los trabajadores, por el bien de sus familias, por el bien también de la empresa y de todos los clientes de este grupo empresarial. Muchas gracias, Melchor. Agradecerles a ustedes y muchos éxitos. Pausa y volvemos. Muy bien, compañeros y compañeras, regresamos en el noticiero de la comuna. Ahora lo que vamos a presentar es nuestro reportaje internacional. A nosotros en la comuna nos interesa mucho que los trabajadores, trabajadoras, que todos los ciudadanos de nuestro país sepan pues qué cosa es lo que está pasando más allá de nuestras fronteras, especialmente en el mundo del trabajo, los sindicatos, las organizaciones laborales y la política, fuera de nuestras fronteras en otros países. Para eso tenemos el reporte internacional a cargo de nuestra corresponsal en Estados Unidos, Nuri Cajat. Nuri Cajat, te escuchamos. Buenas tardes, les habla Nurit Matupulausen desde Los Ángeles. Empezaré hoy con un par de noticias de Estados Unidos. Una de las noticias laborales más importantes de las últimas semanas fue la huelga de los trabajadores portuarios de 36 importantes puertos de la costa este de Estados Unidos. 50.000 trabajadores de la Asociación Sindical de Trabajadores Portuarios realizaron una huelga por primera vez desde 1977. Sí, 5 minutos. Esta huelga ha sido significativa, ya que por estos puertos transitan 35% de las importaciones y exportaciones de Estados Unidos. Las demandas de los trabajadores fueron un aumento de $5 la hora por cada uno de los siguientes 6 años para ajustar los sueldos a la inflación y, lo que es muy significativo, la prohibición de medidas de automatización en los puertos, los cuales los dejarían sin trabajo. Tan solo unos días después, y demostrando el gran poder que tienen, estos trabajadores lograron conseguir un contrato de acuerdo al cual los sueldos aumentarán $24 la hora en los próximos 6 años. El tema de la automatización será visto todavía el 15 de enero, así que quizás haya otra huelga en el futuro cercano. En un país en el que la tasa de sindicalización, actualmente en 11.2%, sigue a la baja,
Una huelga como la de estos trabajadores portuarios es un atisbo de esperanza y una muestra del poder de los trabajadores. La otra noticia estadounidense significativa es una encuesta recién publicada por la revista Jacobin y el Centro de Política de los Trabajadores, que intenta rastrear, a partir de algunas variables, la relación entre clase social e intención de voto en el estado de Pensilvania, en los Estados Unidos, un estado crucial para la pugna electoral. Como algunos deben saber, hace mucho hay preocupación en Estados Unidos de lo que se conoce como desalineamiento de clase con respecto a los partidos demócrata y republicano. A pesar de que el Partido Demócrata típicamente fue el partido donde iban los votos de las personas que tenían que trabajar para vivir, en los últimos años estos votos han estado cada vez más alineados con el Partido Republicano. Esta encuesta es una más que confirma esta trayectoria. Por ejemplo, tomemos a las personas que solo tienen educación secundaria, una variable útil para rastrear clase. Por ejemplo, en el Perú solo 15% de personas tienen educación superior universitaria. De estas personas de Pensilvania que solo tienen educación secundaria, 49.6% piensa votar por Donald Trump, del Partido Republicano, y solo 41.8% por Kamala Harris, del Partido Demócrata. Kamala Harris lideraba la intención de voto entre quienes tenían algún tipo de educación superior. Otra variable interesante es que Trump lideraba con 47.1% a una Cámara de 43.2% entre trabajadores sindicales. Por último, entre los trabajadores que han perdido su trabajo recientemente debido a un despido que consideran injusto, o entre los trabajadores que reportan tener un trabajo inseguro, Trump va arriba con 52 y 58%, respectivamente. Quizás este resultado contribuya a la hipótesis de que el lenguaje esperanzador de los demócratas, que describe a Estados Unidos como si estuviese en su cúspide, no calza con un país cuyas grandes ciudades están llenas de personas sin hogar, con problemas severos de drogas y salud mental. Si algo, en este contexto parece, lamentablemente, resonar una línea de Donald Trump en el último debate presidencial. Estados Unidos es un país en declive. En cuanto a Latinoamérica, el Consejo Nacional Electoral ha iniciado una investigación contra el presidente colombiano de izquierda, Gustavo Petro. Dado que este es un proceso irregular, ya que el Consejo Nacional Electoral no tiene competencia para investigar, a diferencia de ciertos organismos del Congreso colombiano, uno se pregunta cuáles son las motivaciones detrás de la investigación. Petro mismo lo ha llamado el primer paso de un golpe de Estado contra mí. De hecho, hay razones para creer que algunos sectores políticos están insatisfechos con Petro, quien está insistiendo, entre otras cosas, en subir los impuestos a las personas que más dinero ganan para mejorar los servicios y la inversión estatales. Por otro lado, en Bolivia continúan las protestas a favor de Evo Morales, en contra de un par de casos en los cuales el expresidente es el acusado y para los cuales el Poder Judicial boliviano ha exigido que el expresidente dé sus declaraciones. Las protestas han alcanzado una magnitud tal que han logrado que se impida el ingreso de combustibles a las grandes ciudades bolivianas, obligando ayer 21 de octubre al gobierno boliviano a cortar la jornada laboral y suspender la pausa de almuerzo para minimizar el tránsito en las ciudades. Los problemas de combustible de Bolivia vienen desde al menos del año pasado, cuando la caída en el precio internacional del gas empezó a golpear la economía boliviana. El otro trasfondo relevante de las protestas en Bolivia gira alrededor de las elecciones presidenciales del próximo año, en las cuales el MAS, partido de tanto el expresidente Morales como el presidente actual, Luis Arce, debe presentar un único candidato. De acuerdo con los partidarios de Morales, fue el expresidente quien fue elegido como candidato único en el Congreso del partido del año pasado, así que debería ser este el que postule las elecciones el 2025. Finalmente, en Argentina, 40.000 trabajadores estatales serán sometidos a una prueba de idoneidad para ver si sus contratos son renovados. La Asociación de Trabajadores del Estado, sindicato que agrupa a dichos trabajadores estatales, ha reclamado que las evaluaciones son ilegales. Estas parecen estar alineadas con la propuesta de Milei de racionalizar el Estado, es decir, despedir a los trabajadores estatales para abaratar costos. De hecho, al menos una parte de la popularidad de Milei viene de la percepción popular, a veces correcta, de que muchos partidarios del peronismo, en especial en la década del 2010, empezaron a llenar las filas estatales. Milei parece estar aprovechando dichas maniobras para, en vez de llenar los trabajos estatales con quienes estén realmente preocupados por el bienestar del país, eliminar ciertos puestos para siempre. Esto ha sido todo por hoy con respecto a noticias internacionales, pero nos vemos en 2 semanas con más. Muchísimas gracias.
mundo de desigualdades e injusticias, donde las voces de los trabajadores luchan por ser escuchadas. Tenemos un espacio de resistencia y unidad. El programa que trae las noticias más importantes del mundo laboral y sindical en el Perú. Aquí analizamos, debatimos y caminamos juntos hacia la justicia social. Porque queremos un trabajo con derechos, porque la fuerza está en la clase trabajadora. Muy bien, nos encontramos de regreso en el noticiero de la comuna. En esta parte vamos a tratar un tema que ha sido solicitado por muchos trabajadores y trabajadoras que continuamente nos preguntan en la comuna cuál es el poder real que tiene un empleador en el centro de trabajo, en la relación laboral. ¿Qué es lo que puede y no puede hacer tu jefe, tu patrón, tu empleador, la empresa para la que laboras? Para responder esta y muchas otras cosas, tenemos con nosotros a la doctora Yaitana Espinosa, abogada laboralista con amplia experiencia en negociación colectiva, salud y seguridad en el trabajo, procesos judiciales laborales. Ella tiene estudios de maestría en la Universidad de Salamanca en Derecho del Trabajo. Yaitana Espinosa también labora como parte del equipo jurídico de la comuna. Muy buenas tardes, Yaitana. Bienvenida aquí al programa. Muy contentos de tenerte aquí. En primer lugar, queremos preguntarte, ¿qué es exactamente la capacidad de dirección del empleador en el marco legal peruano? ¿Y cuáles son sus límites? Hola Carlos, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, respondiendo a tu pregunta, la capacidad de dirección del empleador hay que recordar que tiene un respaldo jurídico en principio, ¿no? Esto está regulado en el artículo 59 de la Constitución Política del Perú y ya de forma específica, ya yéndonos a la norma especial, está en el artículo 9 del Decreto Legislativo 728. ¿En qué consiste esta capacidad de dirección? Básicamente, se divide en tres facultades, que es la facultad de organización, la facultad de reglamentación y la facultad de fiscalización y sanción dentro de la relación laboral. Muy bien, qué interesante. Dime ahora, ¿cómo se relaciona la capacidad de dirección del empleador con su derecho a implementar políticas disciplinarias en el trabajo y cuál es su base legal? Correcto. Esta pregunta está relacionada con la pregunta anterior debido a que como tiene un respaldo jurídico, pues efectivamente el empleador puede establecer o tiene estas facultades dentro de la relación laboral. Sin embargo, también como hacías en la pregunta anterior, esta facultad tiene límites, ¿no? Como cualquier derecho, hay que recordar también que la facultad de dirección es un derecho también del empleador y como todo derecho, pues no es absoluto, ¿no? Tiene límites y en este caso la facultad del empleador está relacionada con la facultad de fiscalización y la sanción disciplinaria dentro de la relación laboral. Muchos trabajadores, claro, efectivamente enfrentan este problema de las sanciones disciplinarias, los memos, las suspensiones, incluso el despido, ¿no? ¿Qué mecanismos tiene un trabajador para cuestionar las decisiones disciplinarias que considere injustas? En principio, el trabajador puede presentar sus descargos. Hay que entender también que el empleador, si bien es cierto, puede aplicar sanciones disciplinarias, previamente al trabajador tiene que cursarle, por ejemplo, una carta de imputación. Y posterior a ello, el trabajador tendrá también derecho para poder presentar sus descargos. Y ya posterior a ello, el empleador podría aplicar la sanción disciplinaria. Esta sanción, si el trabajador considera que es una sanción arbitraria, injusta, entonces puede cuestionarlas administrativamente ante la SUNAFIL, por ejemplo, o judicialmente también para impugnar estas sanciones disciplinarias. Hay que entender también que las sanciones disciplinarias se tienen que aplicar teniendo en cuenta los principios rectores del derecho al trabajo, que es el principio de razonabilidad y proporcionalidad. Entonces, si bien es cierto, el empleador puede aplicar sanciones disciplinarias frente a una falta cometida por el trabajador, también esta sanción tiene que ser razonable y proporcional a la falta cometida. Es más, la misma norma en el artículo 9 del Decreto Legislativo 728 establece que debe tener el criterio de razonabilidad. Entonces, el trabajador, en principio,
puede realizar su defensa de forma directa mediante descargos, y si a pesar de ello se le aplica una sanción arbitraria, puede acudir a la autoridad administrativa y finalmente a la vía judicial. Muy bien, entonces esta razonabilidad, si es que entiendo bien, yo no soy abogado, significa que si es una falta leve, el castigo también debería, la sanción debería ser leve, ¿no es cierto? Efectivamente, porque hay que entender que existen sanciones leves, graves y muy graves. Estas sanciones se deben aplicar también teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida. Efectivamente, cada falta puede y debe ser sancionada por el empleador. Sin embargo, tiene que estar relacionado también con la falta cometida y se debe aplicar el principio de gradualidad. Dependiendo de la falta cometida, se aplica la sanción disciplinaria. Muy bien. Y claro, en el mundo del trabajo también muchas veces las sanciones vienen acompañadas de empleadores que gritan, que insultan, que hacen sentir mal al trabajador, a la trabajadora. ¿Cómo se puede equilibrar la capacidad directriz del empleador con el derecho de los trabajadores a un trato digno y al respeto de sus derechos laborales? Bien, la situación que acabas de describir en verdad no debería presentarse. Si es que se presenta, ya ni siquiera estaríamos frente a una sanción desproporcional o arbitraria, sino probablemente frente a actos de hostilización, porque si te maltratan, si te gritan, si te denigran como persona, entonces estamos frente a hostilización laboral y también puede ser denunciado estos actos ante la SUNAFIL, o también podrían acudir al Poder Judicial, dependiendo todo, insisto, de la gravedad de la misma situación. Ahora, el empleador que aplique estas sanciones disciplinarias, ejerciendo su facultad de dirección que la misma norma le otorga, tiene que respetar también los derechos básicos del trabajador, que vendría a ser el debido proceso y el derecho de defensa del trabajador, que son también derechos reconocidos en la misma Constitución. Entonces, sí o sí, el empleador tiene que respetar el debido proceso para aplicarte estas sanciones disciplinarias. Muy bien. ¿Y qué tipos de sanciones disciplinarias son consideradas válidas bajo la legislación peruana? ¿Y qué criterios deben seguir los empleadores para que estas sanciones no sean consideradas arbitrarias? Las sanciones disciplinarias, como habíamos comentado anteriormente, tienen que estar relacionadas con las faltas. Entonces, tenemos sanciones leves, sanciones graves y muy graves. Una sanción leve, por ejemplo, podría ser una llamada de atención tanto verbal o por escrito. También una sanción grave podría ser una suspensión de labores, por ejemplo, sin el pago de sus remuneraciones, ¿no? Los días depende mucho, insisto, de la gravedad, del contexto de la falta cometida. Y ya la sanción más leve que el empleador puede aplicar dentro de la relación laboral es el despido de un trabajador. Pero para eso también hay que seguir el debido proceso que garantice el derecho de defensa del trabajador. Es decir, muchas veces en el mundo no laboral, no formal, ¿no es cierto? Un trabajador comete un error e inmediatamente lo despiden, le dicen ya no vengas mañana a trabajar. ¿Eso es una medida arbitraria? Sí, claro, porque hablábamos de que el empleador tiene que garantizar también el debido proceso y el derecho de defensa del trabajador. Si ante una falta cometida por el trabajador le aplican la sanción disciplinaria o simplemente ya no le dejan ingresar al trabajador, ya estaríamos ante un despido del trabajador de forma injustificada porque no le están imputando ni siquiera la causa. Entonces, si bien es cierto, el marco normativo le otorga facultades al empleador, también se garantiza los derechos del trabajador. Hay que entender que el empleador, si bien es cierto, puede aplicar sanciones disciplinarias, puede hacer y debe hacerlo garantizando también los derechos de los trabajadores. Y aquí es el límite, ¿no? Como decíamos hace un momento, tiene que aplicar el principio de razonabilidad también. Si comete una falta grave, entonces
puede aplicar una sanción leve, que es el despido, pero tiene que seguir el debido proceso de enviarle una carta de preaviso de despido, darle el plazo de 6 días para que presente su descargo, como dice la norma, y ya finalmente, posterior a ello, enviarle la carta de despido. A pesar de ello, también si el trabajador considera que esta sanción disciplinaria, que es el despido, es arbitraria, no es proporcional, entonces también puede acudir a la vía administrativa o a la vía judicial para impugnar esta sanción. Muy importante, porque muchas veces nos hemos acostumbrado a que en el mundo del trabajo la única sanción que exista sea quedarse sin empleo, que te despidan inmediatamente, y estamos escuchando que hay un procedimiento, que hay una regulación, que no se puede acudir al despido así porque sí. También en la comuna, donde se brinda asesoría legal y laboral a todos los trabajadores y trabajadoras, muchas veces llega esta inquietud. ¿El empleador puede despedir al trabajador por llegar tarde o por faltar a su centro de trabajo? En este caso depende, en el derecho siempre decimos depende mucho del contexto y de cómo se dieron las cosas. En algunos casos, por llegar tarde, te pueden aplicar un despido, ¿te pueden despedir? Sí, siempre y cuando te hayan sancionado previamente, ya sea con una llamada de atención y posterior a ello con una suspensión por haber llegado tarde. Si a pesar de ello continúas y llegas por tercera vez tarde, entonces efectivamente procedería el despido como sanción disciplinaria. Pero si previamente no ha existido ninguna de estas sanciones, no procede el despido. Si te despiden por haber llegado tarde sin una sanción anteriormente aplicada, entonces el trabajador puede cuestionarlo, este despido, mediante la vía judicial, impugnar, hacer una demanda, presentar una demanda por despido arbitrario en la vía judicial, ¿no? Entonces, sí podrían despedirte, depende mucho del caso concreto. Por no haber asistido a tu centro de trabajo, ¿te podrían despedir? También depende mucho. Si tienes solamente un día que no has asistido a tu trabajo, en principio no podrían despedirte. Podrían aplicarte una sanción disciplinaria y aplicarte quizás el descuento. Efectivamente, te aplican el descuento y también podrían aplicarte quizás una llamada de atención porque es tu primera falta laboral de inasistencia. Pero si tienes más de 3 días consecutivas de falta, entonces ya estamos frente a una causal de despido que el artículo 25 del decreto legislativo lo establece como abandono de trabajo. Entonces, habrá casos como este que sí procede el despido, pero habrá situaciones donde no procede el despido, entonces hay que analizar el caso concreto. O sea, más de 3 días, o sea, yo me desaparezco de mi trabajo, más de 3 días, o sea, el cuarto día, el quinto día, no doy señales de vida, no le aviso a nadie. En ese caso sí procedería un abandono de trabajo y por lo tanto un despido. Correcto, pero si tienes más de 3 días o 4 o 5 días de ausencias justificadas, por ejemplo que tienes un descanso médico, ahí tampoco correspondería el despido. El despido es por abandono de trabajo, procede solo, como bien lo dijiste, cuando no has comunicado la razón por la cual no estás asistiendo a trabajar y siempre y cuando no exista una justificación válida, ¿no? Y hace unas semanas hubo un paro de transporte. Entendemos que el día de mañana también hay una movilización importante, hay un paro, ¿no es cierto?, en donde una plataforma de demandas bastante justas por el derecho de seguridad, porque se está atentando contra la vida de transportistas, comerciantes, ciudadanos en general, se va a desarrollar y esperemos que con mucho éxito. En esta situación, muchos trabajadores se van a ver en la dificultad de llegar a su centro de labores. ¿Cómo aplica aquí la legislación si es que llega una persona tarde a su trabajo en este contexto? Aquí, por ejemplo, tendríamos que recurrir nuevamente al artículo 9 del Decreto Legislativo 728 que establece el principio de razonabilidad. Estamos en un contexto atípico, por así llamarlo, entonces los trabajadores van a tener dificultad de asistir a su centro de trabajo. En consecuencia, el empleador tendría que dar facilidades, tener tolerancia quizás para que los trabajadores puedan ingresar tarde sin aplicarle ninguna sanción disciplinaria. Al respecto, también en anteriores ocasiones, el
Ministerio de Trabajo ha emitido comunicados exhortando, ¿no?, a los empleadores de que no les apliquen sanciones disciplinarias o que exista tolerancia. Hay que entender que esto pues no es una norma, ¿no? Entonces es una exhortación, una recomendación, efectivamente. Sin embargo, también si queremos una base legal tendríamos que señalar el principio de razonabilidad y sí tendría que existir esta tolerancia y no deberían aplicarle ninguna sanción disciplinaria. Ahora, habrá situaciones seguramente donde no van a poder llegar los trabajadores, entonces el empleador y el trabajador en ese caso sí tendrán que negociar quizás para que sea compensado con otro día, sustituido, pero eso ya tiene que darse de forma directa. Esperemos que así sea. Hasta este momento el Ministerio de Trabajo, por lo que hemos estado mirando las redes, no se ha pronunciado aún, lamentablemente. Esperemos que lo haga en las próximas horas con esta exhortación para que efectivamente los trabajadores y trabajadoras el día de mañana no tengan una preocupación más, ya sea por llegar tarde o incluso efectivamente por no poder llegar a su centro de trabajo. Finalmente, también hay una pregunta que nos hacen repetidamente los trabajadores y trabajadoras allí en nuestras oficinas de la comuna, que queda en Avenida Alfonso Ugarte 1002, en el centro de Lima, oficina 205. Nos preguntan, ¿y si el trabajador llega en estado de ebriedad a su trabajo, puede ser despedido? Sí y no, depende nuevamente del caso concreto. Si el trabajador realiza una labor de riesgo, por ejemplo, podría ser un conductor, un montacarguista, llega ebrio, evidentemente no solamente estaría poniendo en riesgo su seguridad, sino quizás de sus compañeros de trabajo. En ese caso, sí procede el despido, porque es una falta laboral, además tipificado en el artículo 25 del Decreto Legislativo 728. Sin embargo, habrá casos excepcionales donde no procede el despido, procede la sanción, ojo, pero no procedería el despido. Por ejemplo, pongamos a modo de ejemplo una secretaria, un trabajador administrativo que no tiene un trabajo, que no tiene trabajadores a cargo ni nada. En ese caso, si llega ebrio el trabajador o la trabajadora, correspondería una sanción disciplinaria, pero no necesariamente un despido, porque nuevamente aquí hablamos del principio de razonabilidad. Es razonable aplicarle la sanción más grave a un trabajador del área administrativa, por ejemplo, que llega ebrio a su centro de trabajo, no necesariamente porque no está poniendo en riesgo su seguridad ni la de terceros, ¿no? Entonces hay que estudiar cada caso en concreto y la respuesta sería depende del caso. Muy bien, muchas gracias, Yaitana Espinosa, abogada laboralista, miembro del staff de la comuna. Con esto terminamos la entrevista, te damos muchas gracias y esperamos verte nuevamente para responder todas las inquietudes de los trabajadores y trabajadoras. La comuna, como ustedes saben, es una asociación de profesionales al servicio del fortalecimiento sindical y laboral de todos nuestros compañeros y compañeras a lo largo y ancho del país. Tiene sus oficinas en Avenida Alfonso Ugarte, 1002, oficina 205, en el centro de Lima. Pueden escribirnos al correo electrónico informes@lacomuna.org. Allí responderemos sus preguntas, sus inquietudes, quincenalmente aquí en este programa que se transmite un martes sí, un martes no, de 4 a 5 de la tarde, y lo pueden encontrar luego en la página web de la Asociación Nacional de Periodistas. Bueno, muy bien. Eso es todo por el día de hoy en esta primera jornada. Conforme vayamos avanzando, vamos a traer más noticias e ir mejorando cada vez más. Recuerden siempre, todo trabajador debe tener un contrato de trabajo. Todo trabajador, toda trabajadora debe exigir su contrato de trabajo. Es la base, la piedra angular para poder tener derechos. Todos queremos tener un trabajo con derechos. Muchas gracias. Será hasta dentro de 15 días. Compañeras y
compañeros, llegamos al final de otra edición del Noticiero de la Comuna. Gracias por acompañarnos en este espacio de lucha, información y reflexión sobre el mundo laboral y sindical. Recuerden, la fuerza está en la unidad y en la solidaridad. Nos escuchamos nuevamente en 2 semanas, el próximo martes a las 4 de la tarde. Con más noticias, entrevistas y análisis en defensa de los derechos de la clase trabajadora. Hasta la próxima y sigamos luchando por trabajo con derechos.